El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, plantel 9, les presenta el siguiente proyecto acerca del desarrollo y subdesarrollo del municipio de Teciutlán. El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de los ingresos a los países o regiones para crear riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Por lo contrario, el subdesarrollo es aquella situación donde no cuenta con cierta riqueza, servicios o capacidades productivas. Estamos aquí en el centro de Teciutlán para dar continuación a nuestras entrevistas. Para eso estoy con mi compañera Yanitze. Hola, mucho gusto, Lisa. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a empezar entrevistando a todas las gentes de Teciutlán para ver qué acerca si conocen del tema. Entonces, vamos a empezar, ¿te parece? Sí, acompáñenos. Por ejemplo, la nación, digamos, no nomás el pueblo de Teciutlán, toda la nación está muy abajo. ¿Por qué? Por el modo de los gobiernos que tenemos, ¿sí? No tenemos unos gobiernos que nos eleven. Los gobiernos entran a ver únicamente por el bien de ellos, ¿sí? Yo soy obrero, yo gano muy poco, trabajo más de 12 horas al día, imagínense. ¿Cómo me voy a desarrollar? ¿Cómo se va a desarrollar así? El pueblo de Teciutlán estamos aplastados en horarios de trabajo. ¿Un plan de trabajo o algo así? ¿Llevar a cabo un plan de trabajo? Por ejemplo, la nación, digamos, no nomás el pueblo de Teciutlán, toda la nación está muy abajo. ¿Por qué? Por el modo de los gobiernos que tenemos, ¿sí? No tenemos unos gobiernos que nos eleven. Los gobiernos entran a ver únicamente por el bien de ellos, ¿sí? Yo soy obrero, yo gano muy poco, trabajo más de 12 horas al día, imagínense. ¿Cómo me voy a desarrollar? ¿Cómo se va a desarrollar así? El pueblo de Teciutlán estamos. En que hay más negocios, la ciudad está creciendo mucho en economía y en lugares turísticos. Económico, que pues antes había muy poco trabajo, ahora lo que reina más son las maquilas, pero vuelvo a repetirles, son unas maquilas que nos tienen, yo soy maquilero, y nos tienen aprisionados. Yo entro a las 8 de la mañana y puedo salir a las 12 de la noche o a las 10. ¿Por qué? Porque no hay un régimen que proteja al obrero, ¿sí? Si le cae uno bien al patrón, te deja salir temprano, y si no, ahí te quedas hasta que el patrón diga, por una ahora sí, mísera paga que nos da. El modo de vivir en Teciutlán, yo no soy de aquí de Teciutlán, yo soy de Zacapuazla, pero ya llevo 22 años viviendo aquí y no me puedo acomodar al horario de trabajo, ¿sí? Porque yo tengo entendido que el trabajo debe ser de 8 horas nada más, 8 horas nada más, y aquí se trabajan 10, 12 hasta 14 horas, ¿sí? Es generador económico, vuelvo a repetir, porque hay mucha empresa maquilera, porque comercio hay muy poco, y el poco comercio que está saturado de gente y muy mal pagado, ¿eh? Entonces Teciutlán es un desarrollo económico en plan de industria textilera, porque de comercio hay muy poco. Hay muy poco y vuelvo a repetir, el poco comercio que hay está saturado de gente, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? Pero pues muy bajos, los monopolios de Teciutlán son muy bajos a comparación de otras ciudades. Por ejemplo, Tehuacán es una ciudad importantísima, el doble que de desarrollo económico que Teciutlán, y Tehuacán trabaja 8 horas nada más. Y no soy político, pero bien que me la sé, ¿sí? Es que yo desgraciadamente he recorrido la República, la mayoría de los estados de la República los conozco. Entonces yo me doy cuenta que Teciutlán no le llega ni a los suelos a Tehuacán. Ha mejorado en que han cambiado las calles, han restaurado varios lugares para poder pasar con la familia y todo eso. Eso siempre va a suceder y lo mismo. Aquí francamente no se han visto cambios políticos, porque este señor presidente ya es la tercera vez que toma posesión. Eso ya es una corrupción, se llama corrupción, no se llama política.
¿Por qué? Porque entra a ver por el bienestar de él, no por el bienestar del pueblo. O sea, para mí, el señor presidente cree que el poder es hereditario y no. Hay que darle oportunidad a otras personas, tal vez de mejor capacidad, y nos saquen más adelante que este señor. Este señor nomás entra por ver el bien de él. Porque una vez yo escuché unas palabras que dijo él, que él no era de Teciutlán, que Teciutlán era de él. Y se está viendo porque tanto que tiene el señor. Tal vez me llegue a escuchar, pero digo la verdad porque él lo dijo una vez. Él lo dijo una vez en plan de burla o no sé de qué dijo. Teciutlán, yo no soy de Teciutlán, Teciutlán es mío, imagínense. Entonces, ¿qué desarrollo va a tener así una ciudad que está apoderada de un señor que pasa un trienio y vuelve otra vez y vuelve otra vez? Óigame, pues que estamos en los tiempos de Porfirio Díaz. Que nomás el señor quería ser él y él y él. Pues, discúlpeme. Pues la propuesta más viable es que bajen los impuestos, porque con eso se amola todo, con los impuestos, que baje el precio de gasolinas y con eso se equilibra todo. Porque imagínense, sube la gasolina, 10 pesos, suben los salarios en Teciutlán, 2 pesos, ¿de qué sirve? De nada. O sea, que no suba de precio ningún artículo para que el salario digno de uno se establezca, nos alcance. Vuelvo a repetir, sube todo al doble y a nosotros nos suben 2, 3 pesos, imagínense. Estamos por los suelos. Desarrollo y subdesarrollo en Teciutlán. La pobreza e ignorancia de los explotados en los talleres, fábricas, casas comerciales, la mina, hogares de gente adinerada o política, entre otros, se disfrazaba con el embellecimiento de la ciudad y la vista constante de extranjeros en Teciutlán, y la opulencia de la región católica, situación que agravaba significativamente en los siguientes días. Muchas dudas se disparan respecto al sistema social en Teciutlán, pero con la llegada de la locomotora, la división de clases se vio más marcada, como ya lo habíamos dicho. En los barrios altos y bajos, en la denominación de escuelas de instrucción y de hacendados de los ranchos. Como todo pueblo explotado de la época porfiriana, los soldados se hacen ver en todas partes en lugares de desarrollo, cuidadores de orden para proteger al gobernador, al presidente Díaz y por supuesto a los ricos hacendados. Familias ricas en Teciutlán siempre las ha habido, desde su fundación, aunque no existen apuntes escritos, sí los hay de manera física. Sus casas, sus haciendas y ranchos lo sustentan físicamente. En Teciutlán, a principios del siglo XX, emana un auge que no desaparece, sino que crece. En 1901, una de las familias ricas de la región fue la del licenciado Vicente Lombardo Toledano, quien en ese año tenía 11 años de edad y estudiaba en el Liceo Teciuteco, antes mencionado, nieto de Vicenzo Lombardo Cati, dueño de Teciutlán Copper. Además, el padre de Lombardo Toledano era propietario de un negocio donde se elaboraban utensilios con raíz de zacatón. En ese año, la fortuna de la familia era más de 15,191 pesos en oro, tal como también lo fueron los hermanos Ávila Camacho, hijos del señor Manuel Ávila Castillo, quien fue arriero de gran magnitud. Los arrieros fueron grandes comerciantes en todo territorio nacional y grandes acaudalados, ya que sus ganancias se veían reflejadas en pesos en oro. Los Zorrilla, acaudalados que fueron terratenientes dueños de la mayor parte de las tierras serranas costeñas. Pero ¿quién trajo el ferrocarril a Teciutlán y cuál fue su verdadero funcionamiento? Como toda ciudad en desarrollo como Morelos con la caña de azúcar, que hasta en los peatones de siembra, o Yucatán con Janequén, Teciutlán se convierte en el pueblo minero con grandes yacimientos en plata, oro, zinc y cobre. En el estado de Puebla, tal como en la actualidad, se muestran los minerales en el agua que pasan un riachuelo a un costado del Tecnológico, que se encuentra en esa población de aire libre. El ferrocarril interoceánico, como se le denominó, no transportaba solamente personas o trabajadores de mineral. La Aurora también cargaba una gran cantidad de mercancía, azúcar, frijol, maíz, materias primas que provenían de los estados del norte. Productos importantes se transportaban también de Teciutlán a la capital del estado. La lana de borrego fue una del desarrollo industrial textil poblano para la elaboración de hilos y telas, no solamente de Teciutlán. En la parte sur de Atempan existían familias acomodadas dedicadas exclusivamente a esta actividad de la lana. Y por supuesto, su cargamento lo hacían en la estación de Tezotzópan.
Una de las actividades importantes del desarrollo de Teciutlán y las comunidades donde pasaba el ferrocarril para la carga de agua y hacer mover la máquina fue la importancia del telégrafo. Es de importancia saber que el ferrocarril de Teciutlán documentó un potencial en esta parte nororiental de Puebla y dejó ver su actividad sumamente industrial. Era un orgullo de la ciudad, más cuando se llenaba de mercancía, misma que se dirigía hacia la ciudad de Puebla. Una anécdota oral de tranvía teciuteco era porque en la época prerevolucionaria todavía transportaba cadáveres envueltos en petantes rumbo al panteón municipal. Era imposible velar los cuerpos, solamente se intercambiaban palabras. Como se ha mencionado, estas son una de las principales fuentes de ingresos económicos y la diferencia entre los ricos como las familias Lombardo-Toledano, los Ávila Castillo y los Zorrillas, ahora como son los Vázquez, Peredo, Alarcón y dueños de grandes maquileras teciutecas. Nuestro equipo llegó a la conclusión que Teciutlán, a través del tiempo, ha sido un municipio subdesarrollado por los factores de bajos salarios, viviendas poco favorables, empleos con altas jornadas de trabajo, etc., y la gran diferencia entre las familias ricas y pobres de algunas comunidades.